amigo Federico Daverede, hay que aprender a boxear para ser director de trabajo, ¿no? Buen día. Buen día para todos, buen día a los que están acá y buen día a toda la escucha de la radio. Más que aprender a boxear hay que aprender a negociar, por decirlo de alguna manera. Y después de tantos años de estudio, dedicarnos a la mediación y a la negociación, creo que estamos en el lugar correcto para poder aportarle al país lo que le tenemos que aportar, que es tratar de conseguir acuerdos, puntos de entendimientos, caminos de diálogo, y todo lo que pueda contribuir a la paz social, por decirlo de alguna manera. Hasta ahora hemos tenido pandemia mediante y las circunstancias conocidas por todos, una relativa ocupación de las principales áreas del gobierno en focos en otros lugares. Quizá ahora venga con la nueva ronda de Consejo de Salarios, que tú me dirás cuándo empieza, y un poco lo que uno puede olfatear, se venga a tu oficina algún conflicto más de lo que se ha habido hasta ahora. ¿Así lo ven ustedes? ¿Así lo sienten? Sí, nosotros lo vemos así, lo percibimos así, pero es cierto lo que tú decías. Tuvimos 2 años de pandemia en donde la movilidad de la gente en general también tuvo sus repercusiones en la movilización de los conflictos laborales. Es decir, había una relativa quietud en la movilidad de las personas producto de la pandemia y eso repercutió. Ya el año pasado volvimos, si se quiere, en términos numéricos, decir a la normalidad de lo que son los conflictos laborales prepandemia. Ahora, este año sí, indudablemente estamos ante un gran desafío en donde nosotros prevemos, y no es que nosotros lo prevamos simplemente por un tema de olfato, sino que ya el PIT-CNT también salió a manifestarse un poco en estas líneas de que va a ser un año conflictivo. Es decir, acá no solo tenemos la última ronda de Consejo de Salarios, que es una ronda grande que vence ahora, y se empieza a negociar ahora a mitad de año, vence la 9ª ronda y empieza el 30 de junio y empieza el día siguiente la 10ª ronda, en donde es la última ronda grande de Consejo Salario de este gobierno, en donde hay que consolidar la recuperación salarial que se perdió en el primer año de pandemia. Sí, ese es el deber que hay que hacer para la ronda, ¿no? Ese es el deber, es un compromiso que está asumido. El propio presidente de la República el 2 de marzo en el mensaje que dio en la Asamblea General también lo mencionó. Creo que todo el gobierno está alineado en esa postura. Después habrá que empezar a negociar, entre otras cosas, cuál es la cadencia de la recuperación, los números, y amalgamarlo con la realidad económica y de los sectores, que también es un tema complejo por las diferentes ¿Con sectores. qué sectores avisoran que van a tener más dificultad para iniciar los consejos de este año? No tenemos medido por sector. Creo que en términos generales va a ser una ronda que va a tener conflictividad, porque en la simetría que hay en la realidad económica de los sectores y en el estado donde están las recuperaciones salariales, es decir, en el entendido de que hay sectores que están más rezagados en la recuperación salarial, hay otros sectores que, si bien están rezagados, ya la acordaron en la última ronda de Consejo de Salarios, y hay otros que no han perdido salario. Entonces, ¿podés poner porcentaje a eso? No, básicamente lo que hay quizás un 40% de los sectores que ya han acordado de alguna manera. O sea que dieron un primer paso. Dieron un primer paso. Te pongo un ejemplo. El Zunca no tuvo pérdida salarial y ahora en abril se viene la negociación. ¿Cómo ven el tema del Zunca? Que en su momento lo del Zunca llamó la atención porque estábamos en un escenario de pandemia y había sectores que perdieron, sobre todo la administración central, y el Zunca no perdió en este periodo, en este convenio. Sí, es correcto eso. El Zunca es uno de los sectores que no ha perdido salario. En aquel momento, si ustedes recuerdan, cuando se dieron las pautas de la primera ronda que se estableció el periodo de puente, hubieron 3 sectores que quedaron por fuera de las pautas, que es donde el gobierno de alguna manera tiene algún tipo de incidencia, o en la fijación de tarifas o algún tipo de subvenciones, y por eso decidimos dejarlo fuera. Uno de ellos fue el Zunca, porque hay mucho traslado de precio a obra pública. Entonces, se optó por un convenio a 3 años en donde punta a punta no hubo pérdida salarial. También todos consideramos que en aquel momento, con una obra muy grande como la planta de UPM y con algo que se podía prever, que era la inversión pública en infraestructura, muchos visualizaron también que la construcción sería un poco el motor de la economía, y creo que no le han errado. Hasta el día de hoy la inversión que hay en obra pública vino a suplantar también un poco lo que ya la caída de empleabilidad
de la construcción en la obra UPM, y eso ha aparejado. Pero eso nos posiciona en una situación distinta de aquellos que tienen que recuperar. Es decir, ¿cuál va a ser la plataforma del Zunca? Hoy no lo sabemos. Quizás o podemos prever de que no sea únicamente hacer un nuevo convenio a 2 o a 3 años simplemente manteniendo el salario real. Eso no lo sabemos. Que quieren ganar. Pero seguramente venga quizás algún otro tipo de aspiración, que eso no es lo mismo de aquellos sectores que de repente le quedan recuperar un 2,5% Te pongo uno, turismo, que es un sector afectado, golpeado, estuvo en el seguro de paro, fue de los últimos que salió después de la pandemia. Allí está complejo el tema, ¿no? En el caso del turismo, como otros sectores que fueron muy afectados por la pandemia, recordemos que se hicieron lo que nosotros llamamos periodo puente, se hicieron 2 periodos puentes de un año. Ahora, el año pasado, ya se hizo una nueva ronda de Consejo Salario en donde se estableció, entre otras cosas, un plazo más largo de los 2 años, se fue a 4 años, y se estableció así una cadencia de la recuperación. ¿Por qué se estableció eso? Porque bueno, la pérdida salarial allí con esos 2 periodos puentes ya no era de en torno del 4,5%, sino rondaba cerca de entre el 9 y el 10% según cómo se venía. Pero también perdieron las empresas. ¿Cuántas cerraron? ¿Cuántas no tienen actividad? ¿Cuántas no volvieron todavía, más allá de la recuperación? Ya las empresas tampoco se le puede apretar mucho, ¿no? Por supuesto, eso fue lo que se puso en la balanza. Es decir, lo que se pone en la balanza cuando uno trata de delinear las pautas es justamente ese equilibrio. Es decir, cuánto están las empresas con capacidad de una recuperación económica tan rápida, o cuántos hay que darle aire, y eso hay que acompasarlo también con la necesidad del trabajador de que su salario se vio rezagado. Esas son las 2 grandes preocupaciones. Y siempre hay que administrar bien la tensión que hay entre salario y empleo. Y ahí está un poco la clave, que desde el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo siempre hemos tenido en cuenta el momento de delinear lo que son las pautas. Y los que vivimos por acá, por el centro, lo vimos muchísimo. El tema del turismo, cuando cayó la pandemia, ya no teníamos brasileros ni argentinos que desfilaban por la calle 18 de julio, muchos hoteles terminaron cerrando, otros se terminaron transformando y terminaron siendo oficinas. Es decir, hay una situación en el turismo que indudablemente necesitaba y tuvo un tratamiento distinto a los que van a negociar en esta ronda. Federico, tú hablas claramente de un poco la negociación, la tensión entre salario y empleo, pero hay un ingrediente más que muchas veces aparece, que a veces aparece más en un momento y menos en otro, que es el ingrediente político de una central sindical o en lo gremial. Antaño, en los primeros tiempos, por el 85, se hablaba de tendencia combativa, Partido Comunista, MLN. ¿Cómo estás viendo tú en la conflictividad que avisorás para este año el ingrediente político que puede haber en los distintos sindicatos? ¿Tú ves que hay una parte importante de ingrediente político de cara a una campaña electoral? A ver, yo para contestar esto tengo que hacer un ejercicio que es clave. Y necesito dividir por lo menos en 2 la conflictividad laboral. Y lo tengo que dividir en este sentido. Hay conflictos laborales que son estrictamente de índole laboral. Por ejemplo, cuando tenemos en una ronda de consejo salario algún sindicato que toma alguna medida o algún sector de rama que toma alguna medida por un ajuste salarial, unas condiciones de trabajo, en fin, todo ese tipo de cosas que son directamente objetos de la negociación salarial. Eso por un lado. Y por otro lado, tengo que separar la conflictividad laboral que se origina, sí, por conflictos más de índole político o ideológico, como pueden ser, por ejemplo, la conflictividad laboral que se nos genere por una reforma de la seguridad social, por una reforma educativa. Eso, ANCAP, por ejemplo. ANCAP es un sindicato que, la Federación ANCAP ha sido un sindicato que ha tenido un papel preponderante en varias reivindicaciones de índole político, eso es verdad. De hecho, en la ley de urgente consideración tomó un papel relevante. Y también, fue el gremio que llevó adelante también tengo que hacer esa división, es decir, nosotros tenemos con la Federación ANCAP temas que son estrictamente de índole laboral. Se quedaron sin convenio colectivo, vaya el tema, ¿no? Después de muchos años, hay que negociar allí entre las partes. Estamos en eso, es un tema complejo. Cambió la dirigencia, votaron, cambió la dirigencia. Sí, nosotros en eso estamos siempre atentos, o sea, la dirigencia cambia no solo en la Federación ANCAP. Sí. Nosotros a veces estamos en proceso de negociación en donde a veces tenemos que tomarnos un espacio porque quizás o la Cámara está cambiando de autoridades o a veces los sindicatos están en plena elección y eso entorpece a veces de alguna manera la negociación porque, bueno, cuando uno está en campañas electorales dentro de su
su núcleo a veces se entrevera la campaña electoral con las pretensiones que se pueden volcar en una mesa de negociación, y nosotros entendemos que a veces se mancha un poco la negociación con cosas ajenas a la mesa. Entonces, nosotros estamos atentos a todo eso. Pero indudablemente que hay conflictos que son de índole estrictamente laboral, y hay conflictos porque el conflicto laboral tiene eso. Hay conflictos que son ideológicos y que son políticos, y esto claramente lo vamos a enmarcar en estos, para que la gente lo tenga claro, la seguridad social y en la reforma educativa. Federico, hay un trabajo de reordenamiento de grupos. Siempre ha habido una polémica en los últimos tiempos, sobre todo los empresarios que piden el tema de analizar grupo por grupo, o mejor dicho, empresa por empresa, han ido específicamente. Pero digo, ¿cómo está el tema? ¿Cómo ve el Ministerio este tema de reordenar los grupos? Es algo que hace mucho tiempo no se hace, ¿no? ¿Por dónde va el tema y qué podrías adelantar? A ver, a nosotros hay cosas que nos preocupan. Primero, que hace muchos años no se como dicen la jerga, no se le hincaba el diente a un tema de estos. Con lo cual a nosotros nos ponen el desafío de tratar de ayornar, por lo menos en parte, la constitución, la construcción de cómo están organizados los grupos de salario. No venimos con un afán de meter todas las bolillas adentro del bolillero y volver a sacar y reordenar todo, sino que en la estructura que tenemos hoy, la idea es meternos adentro de cada grupo para ver aquellos grupos que necesitan generar algún subgrupo, alguna bandeja o algún capítulo nuevo, y algunas que hay que eliminarlas porque algunas actividades del país han dejado de funcionar, o algunos grupos que solamente tenían una empresa o dos empresas y ya no funcionan más. Es decir, hay que meterlos. Y tenemos un gran desafío, que es ver dónde metemos o dónde ordenamos aquellos trabajos que producto del avance tecnológico han empezado a generar relaciones laborales distintas. Y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos, y es una de las cosas que el Poder Ejecutivo planteó para este grupo. Teletrabajo. El teletrabajo, en definitiva, en el fondo termina siendo más del mismo trabajo, que uno en vez de hacerlo en la oficina lo hace en la casa. Pero sí hay otras formas de trabajo, vamos a poner cualquiera. ¿Cuál? Ponernos un ejemplo. Aplicaciones. Las aplicaciones. Por ejemplo, las aplicaciones. Hoy tenemos los deliveries, hay los mucho, deliveries. 2x3 hay manifestaciones en presidencia ahí con los deliveries. Exacto. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que reordenarlas. ¿Y por qué surge esto? Porque hay una comisión, que es la Comisión de Clasificación, que clasifica con empresa el sector de actividad que le corresponde. Y hemos visto que cada vez más se presentan solicitudes de clasificación que terminan yendo a los grupos residuales. Los grupos residuales son los que acaparan todo aquello que no tiene una definición concreta de dónde ubicarlo. Y ahí es donde empezamos con este problema. Por eso nos llamó la atención y dijimos, bueno, creo que estamos en un buen momento, previo a la próxima ronda de Consejo Salario, de reordenar alguna de estas cosas. O sea, ¿se hace previo? Nosotros tenemos pensado ya elevar un informe al superior tripartito, que es el que termina organizando todo esto, dando el visto bueno, ya sobre mediados de abril, después de Semana Santa, ya liberar el informe. Hoy se tiene un rumbo claro por parte del Ministerio de Trabajo de cómo serán esas mediaciones para evitar en cierta forma la conflictividad laboral, de por dónde ir. Es decir, nosotros trabajamos mucho en la prevención del conflicto, muchísimo. Nosotros cuando tenemos, alguna señal que se puede generar un conflicto, nosotros enseguida tratamos de intervenir. A veces tenemos éxito, a veces no lo tenemos, como todo en la vida. Y acá sí hay que ver un poco, cuando nos metamos en la ronda de lleno, la conflictividad se va a disparar, indudablemente, porque a veces los sindicatos hacen reivindicaciones que no tienen eco en la parte empresarial, porque la parte empresarial no está en condiciones de atender esos reclamos o los considera que son exorbitantes. Eso a veces se estira en el tiempo y a veces los sindicatos toman algún tipo de medida. A veces por lo general son medidas concretas y momentáneas que no se estiran demasiado en el tiempo. Entonces nosotros nos metemos. Pero todas juntas a veces. Pero a veces todas juntas. Y entonces nosotros lo que tenemos que estar atentos y trabajar mucho, que lo hacemos en el Ministerio, es en el tema de la prevención de conflicto. Y la prevención de conflicto, lo único que trata de hacer es analizar las cosas desde los dos lados, desde las dos perspectivas, a efectos de encontrar solución. A veces se malinterpreta la prevención del conflicto, que uno trata que se evite el conflicto. Los conflictos son inevitables, son parte de nuestra vida, lo tenemos, pero sí tratamos de trabajar mucho en eso para que
las partes lleguen por lo menos a una negociación. El de la industria buena láctea el año pasado fue un ejemplo de todo lo que pasó. No tuvimos idas y vueltas, se firmó, no se cumple, las discusiones. O sea, el año pasado fue un año pesadito con la industria láctea. Y hay tres partes ahí. Además están los productores, además la empresa, productores y gremio, ¿no? Tuvieron trabajo ahí. Ese es un punto bastante interesante, sobre todo lo que decís, Nano. Por lo general son dos partes las que se sientan a negociar. Acá hay tres. Pero a veces sucede que no son dos partes las que están directamente involucradas en la negociación. En este caso es un caso claro que había una tercera parte, que eran los productores que estaban sufriendo las consecuencias de algún conflicto en donde ellos no eran parte en una negociación. Y el conflicto tenía que ver con cláusulas de prevención que no se cumplían de alguna manera de una parte que le decía a la otra, ¿no? De que no llegaban a eso que se había acordado, ¿no? Las cláusulas de paz famosas, ¿no? Bueno, el conflicto en definitiva se da por un todo, no se da simplemente por eso, pero ahí habían varios temas arriba de la mesa, varias cosas que la verdad es que fue un convenio que costó muchísimo que se resolviera, pero bueno, por suerte se resolvió. Una de las cosas era el tema de la cláusula de paz, indudablemente donde el sector empresarial aducía que en definitiva las que estaban obsoletas y que había que modificarlas. El sindicato puso reparos en esas modificaciones hasta que pudimos encontrar una fórmula de salida. ¿Qué pasa con las críticas que recibe muchas veces el ministerio de que cuando tiene que decidir, decide a favor del empresario y que quizás en el gobierno anterior no pasaba? Pasaba la cosa al revés y eran del lado de los trabajadores. Esa discusión política muchas veces se genera. En números, en estos 3 años, ¿vos podés hacer una definición, decir, no fue tan así? Bueno, si me dan 2 horas me quedo hablando de esto porque es un punto medular, pero ya no es un punto medular de un tema de aplicación del derecho ni nada, sino es un tema medular de gestión. ¿Qué nos pasó a nosotros cuando entramos acá? Sin querer meterme en la gestión de mis antecesores, pero la dirección de trabajo tiene un rol fundamental, que es cómo interviene la dirección de trabajo en el mundo laboral. De 2 maneras, básicamente. Una, como parte en una negociación, cuando es consejo de salario. Cuando es consejo de salario, tripartismo, y entra el Ministerio de Trabajo como parte, porque entre otras cosas también tiene sus intereses, por eso pone sus pautas salariales, entre otras cosas para el Estado. Sí. La otra forma, que es quizás donde más interviene, es como mediador. Cuando a mí me dicen que el Ministerio de Trabajo ya no defiende al trabajador como lo defendía antes en un conflicto colectivo, que no es consejo salario, sino que es conflicto colectivo, y yo a veces me cuestiono que quizás estemos haciendo las cosas bien. Porque el mediador, en el rol de mediador, no defiende a nadie. Tiene que, por lo menos, cernirse a 2 principios fundamentales, que son los de la imparcialidad y de la neutralidad, ante un conflicto en donde él no es parte. Entonces, mis antecesores venían todos del mundo sindical, con lo cual esos principios a veces a priori para una de las partes podrían estar menguados, y no estoy cuestionando la gestión de ellos, que quizás ellos hacían el esfuerzo de pararse en el medio. ¿Pero la cancha estaba flechada? Sí, yo no sé si la cancha estuvo flechada en las negociaciones propias del Ministerio de Trabajo. Sí creo que hubo un vuelco hacia un lado en la generación de normativa. Las relaciones laborales se terminaban volcando para un lado. Dame un ejemplo. Bueno, a ver, una ley de negociación colectiva que está observada por la OIT. Sí, el capítulo OIT es importante. Por varias cosas. El tema de las ocupaciones y los piquetes de origen sindical. Se arregló en la LUC. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es decir, bueno, ¿cuál fue el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Relaciones laborales equilibradas. Acá, a diferencia de cuando uno trata un tema individual de trabajo, acá hay una correlación de fuerzas entre sindicato y empresa, ¿sí? Entonces, la gran discusión es dónde aplico o si aplica el principio protector, el indubio pro operario, en una mediación en donde hay una correlación de fuerzas entre sindicatos y trabajadores. Y yo algo de esto escribí para un congreso mundial de mediación, en donde se tiene que parar
el Estado. ministerio. Y yo creo que el ministerio, en una mediación donde participa un sindicato y participa una empresa, tiene que cernirse a los principios de neutralidad e imparcialidad. Ahora, Y esto obliga, sí o sí, a las partes a preparar una buena negociación. el tiempo nos ha mostrado que las cosas cambian. Al principio quizás las empresas pueden haber sido muy fuertes en detrimento de una organización sindical pequeña. Hoy las cosas están un poco más equilibradas. Sí, nosotros, ojo porque nosotros tratamos los dos temas, ¿no? Es decir, nosotros le tenemos que dar garantías al sindicato que viene con un preconcepto de decir que cambió el gobierno, ya no es un gobierno quizás afín a ello, nosotros tenemos que dar la garantía de que acá se viene a negociar, y también tenemos por otro lado un sector empleador que a veces dice, bueno, ahora me cambió el viento y quiero aprovecharme de esta situación, y también le decimos, ojo, ustedes acá y tienen que venir a negociar, las dos partes tienen que venir a negociar. Y eso es lo que nosotros tratamos de imponer en cada una de las negociaciones, por fuera del Consejo Salario, que nosotros ahí sí somos parte y tenemos nuestros intereses, porque tenemos que cuidar, entre otras cosas, que no se nos vaya la inflación con los salarios, etcétera, etcétera. Pero en el mundo de la mediación, nosotros nos regimos por esos principios y creo que así debería de ser, siendo garantistas para las dos partes. Daveré, tenemos un seguro de paro que vuelve a caer en febrero y por otro lado la implementación de 12.000 puestos de trabajo adicionales para este 2023, que ya lo dijo el ministro. ¿Por qué ámbitos lo vamos a ver reflejado, que se empiecen a implementar? A ver, el seguro de paro cayó, es verdad, cayó aproximadamente un 5%. Ahí hubieron algunos sectores que tuvieron mayor incidencia. Recuerdo así un poco de memoria el sector de la forestación, de la industria manufacturera, que fueron los que terminaron absorbiendo mayor cantidad de trabajo. Y bueno, y nosotros ahora apostamos a que se sigan consolidando inversiones. Miren, yo estuve en Tacuarembó hace poco y en Tacuarembó se generaron un sinfín de inversiones en los últimos 2 años. Que rondaron aproximadamente entre las 3 empresas que fui a recorrer más de $100 millones, que eso genera puestos de trabajo. Hay un récord de inversiones o de proyectos en la Comap, y nosotros tratamos o por lo menos visualizamos de que las inversiones sigan estando. Y a eso hay que sumarle una fuerte apuesta del gobierno a la inversión de la obra pública, que es lo que hoy, si uno sale a recorrer rutas, ve que hay una fuerte inversión allí. Y bueno, y también apostamos a sectores que, si bien necesitan inversión, también necesitan promoción, ¿no? Es decir, el sector turismo es uno de esos claros ejemplos, que también ha sido uno de los que incidió en que se empezara a retomar gente del seguro. Y por suerte hemos tenido una buena actividad turística. La verdad es que queda una gran incertidumbre qué es lo que va a pasar con el sector agropecuario por el tema de las sequías, si eso va a repercutir en que seguramente suceda en el envío de gente al seguro. Es decir, hay algunas incertidumbres que todavía en la época del año que estamos no la podemos dilucidar. ¿Cómo ves el futuro de los jornales solidarios? Que en algún punto también se generó una pequeña discusión allí de cómo se sumaban los jornales para el desempleo. Pero ¿cómo ves estos jornales solidarios que año a año se han ido manteniendo y que, bueno, quizás también abre una pregunta, lo hemos tratado, Nano, en algún que otro espacio, ¿no? Y hasta con Muncho, que vino aquí, sobre qué hacer, ¿no? Hay muchas personas que quizás no tienen la preparación adecuada, pero que necesitan de alguna manera una posibilidad, una ayuda, y también de alguna manera el Estado que les dé la posibilidad de darle un ingreso, pero trabajando, no un asistencialismo, sino un trabajo. Lo primero que tengo que decir con los jornales solidarios es que es trabajo. Es trabajo. Eso es lo primero, porque atrás de este concepto está el destino de los dineros públicos. Y ahí voy un poco a lo que tú decías, es decir, hay un tema conceptual, ¿no? De decir cómo hago que la gente pueda tener ingresos y que no sea simplemente un plan social en donde a veces no se pide nada a cambio. Acá hemos tenido en campañas electorales algunos ministros que hoy son de la oposición decir de que el dinero de la gente había que dárselo si era un plan social y no había que pedirle nada a cambio. Y nosotros, por lo menos yo creo que conceptualmente me ubico en las antípodas de esos conceptos. Es decir, acá el dinero que gana la gente hasta dignifica y honra en la medida que se lo gane trabajando. Y esto no quiere decir, y no excluyo
a aquella gente que de forma inmediata necesita una ayuda económica. Ahora, los planes sociales no pueden ser un plan en sí mismo, o sea, un fin en sí mismo, sino que necesitan ser un medio para que la gente pueda desarrollarse en su integridad como persona y poder salir adelante. O sea, si el Estado tiene que estar, el Estado tiene que estar. Ahora, es mejor que el Estado esté en un proyecto en donde le permita a esa gente desarrollarse como persona y poder lograr la independencia económica, entre otros, del Estado. Sí, me llevas de la mano un tema, mientras te tomas ese mate que te lo ganaste hace rato, que no te dejamos tomar mate, al tema de la informalidad. Porque es todo muy lindo mientras hay un país en blanco y otro país en negro. Y se ha resaltado como que la pandemia y el hecho de la seguridad de un sistema que te contiene permitió mejorar las cifras de la informalidad, que ya empezaron a bajar otra vez. O sea, cuando la gente ve que tiene que laburar y aportar, prefiere laburar en negro. ¿Cómo ves esta situación? Y en alguna medida, atado al concepto que acabas de decir, ¿no? Porque en alguna medida es mucho más fácil laburar sin aportar. Sí, es verdad. A ver, a veces la inmediatez y la necesidad económica te lleva indudablemente a cuando uno cuida el peso del bolsillo, porque no llega. A veces hablamos de gente que no llega a fin de mes, no llega el día 20, ¿no? Entonces, entre decir, bueno, entre pagar una carga social o comer y llevar el plato de comida a mi casa, opto por eso. Esas son cosas que hay que revisar. Ahora, no se pueden revisar únicamente desde un aspecto. Eso necesita una revisión en su conjunto. Ahora, hace poco, el martes estuve en un evento en donde se hablaba justamente de eso, ¿no? Es decir, el costo de las cargas sociales para las empresas y para los trabajadores que eso requería. Y eso necesita indudablemente una revisión, porque cuando uno, en este caso estamos hablando de la informalidad que se puede dar por trabajadores independientes, pero también se puede dar por empresas que contratan a personas no adecuándose a la normativa laboral. Sobre todo las pequeñas empresas, ¿no? Sobre todo las las que están más empresas. complicadas. Sí. Entonces, hay que sector revisar. inmobiliario y un proyecto por el tema. Hay un montón de cosas que están pasando ahí. Claro. Entonces, es un tema importante. La pandemia, como te decía Nano, dejó al descubierto que la formalidad tiene varios beneficios, muchos beneficios que la informalidad te los da, y eso, entre otras cosas, provocó que pasara del 25% de la informalidad al 21%. Ahora, hay que ver cómo se sostiene eso en el tiempo y ver si se puede seguir trabajando. También es cierto que, y esto no lo quiero usar como excusa, pero si uno mira el contexto regional, Uruguay en este tema tiene una informalidad sustancialmente baja, lo que no es suficiente, y hay que seguir trabajando, sobre todo pensando en los trabajadores y a largo plazo. Federico, 8:46 del jueves. Actualizanos el tema de Médica Uruguaya, los trabajadores, en qué está, por dónde hay una solución, por dónde ves la solución. Están denunciando el tema de los convenios colectivos. ¿Cómo viene el tema? Nosotros tuvimos varias reuniones ya con los trabajadores, tuvimos también reuniones con la empresa. Allí hay distintas cosas. Primero decir que efectivamente nosotros, es decir, no todo es materia de negociación colectiva. Cuando estamos hablando de un incumplimiento de un convenio, nosotros convocamos a las partes a ver si nos podemos poner de acuerdo. Si eso no avanza o no prospera porque una de las partes dice yo no estoy incumpliendo y el otro sí, entonces hay que ir a los procedimientos administrativos, que son los que rigen a través de la inspección de trabajo, que es, se denuncia, la inspección tiene su procedimiento que va y constata o no si está el incumplimiento, con las garantías del debido proceso hacia la empresa para que pueda hacer su descargo y finalmente termina en una resolución. Hemos tenido instancias de negociación, sobre todo en un incumplimiento que aducen los trabajadores respecto a la convocatoria, sobre todo en Carnaval y en Semana Santa, que había un acuerdo bipartito, estaba firmado, de que no se los convocaban, eso de hace mucho tiempo. La empresa dice que tiene la potestad de todas maneras de convocarlo, y eso ahora sí se radicó una denuncia en la inspección, que la inspección terminará laudando si efectivamente existió o no el incumplimiento. Y por otro lado tenemos un tema de presupuestación de trabajadores de la médica, que bueno, indudablemente la pandemia provocó que las empresas,
las mutualistas salieran a contratar muchos funcionarios, médicos y no médicos, para atender, sobre todo porque muchos se iban a cuarentena para seguir brindando el servicio, y eso provocó en una escala que en unos convenios que están laudados, que están firmados, que dice, bueno, si un suplente tiene tantas policlínicas, se le otorgan tantas policlínicas o tanto trabajo, si eso sobrepasa en el mes, hay que efectivizarlo. Ahora, la pandemia nos colocó en un lugar extremadamente extraordinario, por decirlo de alguna manera. Entonces, esos son los temas que estamos laudando de si efectivamente hay que... Te destrozó la letra de un convenio, te la destrozó. Claro. Exacto. También hay otro conflicto que tiene que ver con la empresa Sin Rival por la situación financiera. Estaban evaluando pedir una convocatoria para los acreedores. Ayer en una instancia en el Ministerio de Trabajo, ¿cómo se pudo avanzar o si quedó trancado? Ayer hubo efectivamente una instancia del Ministerio de Trabajo, y yo todavía no tuve retorno de esa reunión que no participé, pero la situación de la Sin Rival es una situación muy compleja. Ya nosotros terminamos el año pasado ya con un tema donde hicimos varias gestiones para que los trabajadores sobre el fin de año pudiesen cobrar su salario y su medio aguinaldo. La situación ha permanecido incambiada, incluso quizás agravándose un poquito más, es decir, la empresa tiene muchos problemas financieros que hay que ordenarlos. Nosotros en el Ministerio de Trabajo, por lo pronto, de toda la complejidad empresarial, tenemos una parte arriba de la mesa que es la situación de los trabajadores, pero que indudablemente está enrabada con toda la otra complejidad, que es otros problemas que la empresa tiene, con la UTE, con el gas, con otras cosas que la propia empresa tendrá que ir resolviendo. Pero indudablemente todo eso repercute en la situación de los trabajadores. Lo que sí está claro es que es una situación delicada, es una situación muy compleja, y es una situación que trataremos de salir de la mejor manera posible. Federico Averede, se nos ha ido el tiempo. Lo que pasa es, claro, en la dirección de trabajo uno no se da cuenta, pero tiene el país en la mano. El país en la mano y pequeñas hilitos que mueven cosas que realmente en la crónica periodística no están. Así que el director de trabajo es una persona que le crece la cabeza. Termina la gestión y le tiene la cabeza más grande, tiene que tener otro tipo de almohada. Bueno, y el corazón a veces se achica porque uno termina teniendo que laudar sobre las posiciones de las cosas. Y además, Naro, le preguntamos por dos conflictos, pero también están los que solucionaron. Claro. O los que evitaron, que eso no están. No le preguntamos. Dos comentarios. Primero, espero que no me crezca la cabeza, pues ya me dicen cabeza. Si termino esto, me van a decir cabezudo. Seguramente termino desfilando en 18 de julio ahora. Y espero que no se te achique el corazón tampoco. No, bueno, a ver, primero, la prevención del conflicto nosotros nos llevó a solucionar muchos conflictos que no salen a la luz pública, claro. Y ahí está gran parte de nuestro trabajo. Quizás, no voy a decir lo ingrato, pero es lo que no se ve, es lo que mejor hacemos. Esa es la realidad de la cosa. Y lo otro es que no se me achica el corazón, al contrario, la verdad que haber tenido formación en mediación y negociación me hace ver las cosas desde otra óptica, y me da a veces la capacidad de tener el temple necesario. A veces uno controla mucho sus emociones, y a veces alguno le dice, bueno, pero en definitiva vos no te corre sangre por la vena porque no te enojás, nunca rezongás. Y no, la verdad que no. Lo que trato de enfocarme es en la necesidad de cada una de las partes para tratar de tener caminos de entendimiento. Y creo que esa es la función para la que me pusieron acá. Buenísimo, porque antes no había donde aprender mediación. Ahora sí. Gracias, Federico Averede, director nacional de trabajo. Con mucho gusto. Las órdenes. 970 Noticias.